Hola, Hola. bienvenidos a Después de, un espacio en el que las conversaciones empiezan cuando todo parece haber terminado. ¿Cómo estás? Bien. Eh, Empezamos abril. sí, pues este episodio estaría saliendo ¿En abril? en abril, ¿O creo. no? Si no es en abril, a finales de No, marzo. finales de marzo. Sí, así que, ¿cómo está cerrando marzo? Bien, tranquila. Gracias al cielo, a la vida. Adiós. No, no creo. Gracias a la vida. Gracias a la suerte. Sí, same, igual, todo tranqui, todo bien. Qué bueno. Nos hemos preparado para el episodio de hoy, Episodio interesante. un episodio distinto. Bueno, el tema de hoy es la La depresión. depresión. Y en coro, vamos a decir que sí es un tema, pues, delicado, un Mm, poco tabú, ya menos tabú, mm, pero justamente queremos también abrir este espacio para hablar sobre el tema. mm, Si bien no reemplaza la terapia psicológica, aunque tengamos un especialista aquí, eh, es un espacio en el que justamente vamos a hablar sobre el tema, vamos a también contar un poco la experiencia de lo que es tener depresión, eh, también para que sea informativo mm. y que al final, no sé si concientizar, Claro, siempre también de alguna manera, sí, es bueno informar y concientizar. informar. Exacto, así que empecemos. Eh, empecemos por lo básico. Ya. Por lo básico, arrancando, porque a ver, lo que se dice comúnmente que es que la depresión es una simple tristeza, Mm. que se pasa así nomás, te vas a un bar a tomar tus chelitas, te olvidaste de que estás triste y ya. De hecho, también hay un dicho común, ¿no? Como, no estás deprimida, estás distraída. Lo he escuchado por ahí. Ah, no he Me acabo escuchado. de acordar. Como que tienes que estar focus y ya se te pasa. Pero no, no es así. Así que, Ya, como así el típico que échale ganas. échale ganas. El típico, ajá, échale ganas, pero si tienes todo, no te falta nada. ¿Por qué Ya. te sientes así? Bueno, vamos a empezar por lo básico, así que, bueno, estimada, queremos saber qué es la depresión ¿Quieres la definición psicológica o mi definición personal. sí, personal? Pues las dos, nos interesan las dos. Me interesan las dos. A ver, comenzamos con la definición clínica. Ok. La depresión, pues, es un trastorno del ánimo Ujú. y es este estado profundo de tristeza. Y normalmente tiene que ser, claro, cuando hablamos de tristeza, pensamos en estos eventos en que nos ponen tristes, ¿no? Se murió mi perrito, se murió alguien en la familia también, Ajá. saqué una mala nota, algo que quería, no sé, no pasó, ¿no? Ujú. Entonces tienes ese momento de tristeza, pero por ahí como que comienzas a hacer cosas, te distraes, eh, tú mismo te autorregulas, regresas a trabajar, a estudiar, etc. Claro. Ajá. Y como que va pasando, ¿no? Ujú. Entonces no te quedas estancado ahí, ¿ya? Ok. Una depresión, en cambio, es este estado de tristeza muchísimo más profunda que, bueno, para hacer el diagnóstico en sí tiene que durar de 2 semanas a más Ok. y tiene que, o sea, hay diferentes niveles de depresión, ¿no? Ujú. Pero hablando, digamos, del tal vez más notorio, más problemático, es que comienzas a notar justamente que no estés funcionando bien en las áreas Ujú. de tu vida, ¿no? Tanto interpersonales como en el trabajo. Ujú. Ves que tu vitalidad, tu motivación no es la misma y por ahí, por ejemplo, tienes más sueño o menos sueño, te sientes más fatigado en el día. Ok. O sea, te puede dar insomnio también. Te puede dar insomnio o te puede dar mucho sueño. Las personas a veces con depresión, por eso se Ah, piensa, se sí. sabe, ¿no? De que la persona con depresión no se levanta de la cama. Es Ujú. una creencia bastante común porque es Es bastante cierto. pegada, sí, a la Ujú. realidad. Eh, pero también están las personas que están en vela en toda la noche. Ujú. También eso es un síntoma, ¿no? Entonces, obviamente, para diagnosticar tienes que cumplir como que 5 de estos criterios, Ok.
¿no? Entonces, porque tengo uno y yo tengo depresión, no, no es así. Ok, ajá. Entonces es eso, la persona comienza, ya deja de sentir placer haciendo sus actividades diarias que le genera placer, no sé, si va a hacer deporte, si leía, si yo, X, ya no le causa placer, las comienza a dejar de lado, como te digo, Ajá. se siente más cansado, puede tener cambios en el apetito, comer más, comer menos, se aísla, e incluso podemos llegar a tener ya pensamientos un poquito bastante oscuros, ¿no? Ujú, Entonces, sí, es un estado muy profundo de tristeza. ujú, Y bueno, desde lo personal, ujú, eh, mm, ¿cómo viví yo uno de mis eventos depresivos? Mm, o sea, no te lo voy a escribir porque sería lo mismo que te acabo de hacer, porque era lo mismo, o sea, desgano, poca motivación, ujú, sensación de estar cansada sin haber hecho mucho en el día. ujú. Eh, a mí no me daba tanto por dormir, tenía insomnio. Pero creo que una buena forma de decirlo es como que no ves un mañana, como que no hay un mañana, como que vives el día. Ok. Eh, y claro, o sea, a veces escuchamos, ¿no? Como que vive en el momento, ¿no? Vive en el presente. Claro, eso cuando, cuando tal vez estás focus en algo y quieres lograr algo y quieres, no sé, calmar por ahí un poco la ansiedad. Ujú, Pero o al menos a lo que yo me refiero es que no hay un mañana, es donde justamente dejas como que de pensar en un mañana en situación, por ejemplo, de motivación. Tus motivaciones, tus ganas de hacer cosas comienzan a apagarse. Entonces, como que vives el día. o sea, como que se hace largo porque no quieres hacer nada. No estás haciendo nada. O como. Mm, no es que no estés haciendo nada, porque podría haber estado, bueno, en esa época estaba estudiando, por ejemplo, Ajá. pero como que se te nubla la mirada, o sea, dejas de ver hacia el futuro. Claro, o sea, te concentras en algo, o sea, en lo que tengas que hacer. Claro, o sea, estás como que muy metida en tu mundo, por decirlo Ajá. así, eh, y como que ya no hay esperanza, pues, ¿no? O sea, el futuro ya como que comienza a ponerse borroso, no ves hacia más adelante, porque Ujú, todo lo que te está pasando ahorita te está consumiendo tanto ajá. que como que no hay mañana, Ujú. entonces vives simplemente el día. El día. Sí, o sea, lo que intentas pasar el día, y así Mm. cada día. ¿Y cómo fue que tú te diste cuenta? O sea, ¿pudiste notar que tenías estos 5 síntomas o acudiste a alguien más en esa época? No son 5 síntomas, son criterios, son más de Ah, ya, ya. 5, pero tienes que cumplir con 5. Ok. ¿Cómo me di cuenta? Bueno, yo he pasado por al menos unos 3 episodios depresivos, gracias al cielo de nuevo. No, Ujú, no han sido episodios depresivos de depresión mayor, ajá. han sido episodios depresivos entre leves y moderados, si quieres. Ujú, Ah, y bueno, cuando la primera vez que me dio, no lo sabía, pues porque estaba muy joven, estaba en la secundaria. ¿Cómo me di cuenta? Cuando llegué al consultorio de mi psicóloga, ¿no? ujú, Yo estaba hablando con ella y tenía yo esta perspectiva de la vida, de que la vida era así y que no podía hacer nada con eso, ujú, ¿no? Que la vida había sido cruel y que la vida es difícil y que a mí me había tocado así porque sí. Y así, una visión bastante como que negativa y como que no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Y claro, esa era, como estaba tan joven y mi pensamiento era, o sea, para mí siempre había sido así mi pensamiento, no me daba cuenta que estaba dentro de un error, pues, ¿no? ujú. Entonces, ahí es donde mi psicóloga interviene y me dice como que pensar así también de la vida es una forma también de estar Deprimida. deprimido, Mm. ¿no? Entonces, ahí es cuando hago un alto y es como que digo como que sí, pues, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, porque era una forma muy pesimista y tal, de ver la Ya. vida. No es normal ver la vida de forma tan pesimista. Y me lo hizo notar, y ahí es donde caí en cuenta que estaba en una depresión. Pero como te digo, era una depresión leve, porque no interfería tanto en mi día a día. Ujú.
Podía ir al colegio, podría salir, podía... Tú me veías, ¿no? Claro, sí. Y entonces no interfería con mis quehaceres. Pero Ajá. obviamente hay personas que pasan a una depresión mayor y ahí sí interviene con todas sus Y tu cosas. estado de ánimo quizá era un poco más como desganado, no estabas tan... La O sea, verdad, ¿cómo te... me imagino que sí, pero Ajá. no me acuerdo. ¿Cómo te...? Ah, ok. Porque claro, Bueno, estabas chiquita. estaba en la secundaria, Ujú. pero no me acuerdo cómo vivía en ese entonces el día a día. Ya. Solo me acuerdo que tenía esta perspectiva de la vida bastante pesimista, como te digo, que era lo más Ujú. resaltante. ¿Y recuerdas la causa? O sea, ¿fue algo puntual que detonó ese estado de ánimo o fue un cúmulo de cosas? Mm, creo que, a ver, yo tuve mi infancia, una infancia bastante compleja, porque, bueno, dentro de mi familia alguien se enfermó de Ujú, gravedad, y eso pues lo tuve que vivir a los 5 o 6 años. ujú, Y entonces creo que ahí como que comenzó a cocinarse, gestarse una depresión, pues, ¿no? ujú, Entonces, ¿y qué pasó? Cuando entras a la adolescencia, viene toda por la misma etapa en la que estás, ujú. como que las emociones afloran, todo está a flor de piel, pues, ¿no? Porque el adolescente comienza a cambiar sus emociones también a nivel hormonal, ¿no? Entonces, creo que el paso a la adolescencia hizo que mi depresión, que estaba, digamos, escondidita ahí o olvidada, Ujú. como que detonara, ¿no? Ya, Entonces, no hubo como que un momento que detonara la depresión en general, sí, sino que simplemente era como que el paso a la adolescencia que hacía que todo lo que no se había, digamos, claro. elaborado en la infancia, como que recobrara vida y surgiera en este momento de la adolescencia. Ok. Y en esta oportunidad, por ejemplo, tenías el apoyo de la psicóloga, de tu psicóloga. Sí. ¿Y cómo fue, o sea, al momento que se dieron cuenta de que tú estabas pasando por esto, Mm. o sea, qué fue lo que ella te dijo para ayudarte en este caso, ¿no? A salir de este estado. O sea, no es una cosa puntual que te digan que te ayude Ujú, a salir de este estado, porque sería muy simple y todo el mundo pues saldría de la depresión y no sería en ujú. general una enfermedad que atormenta Ah, gran parte de la población, pues, ¿no? por años. Ajá. Y es un trabajo que se hace de forma constante. Ujú, Yo si bien estuve desde pequeña en el psicólogo, dejé de ir y volví a retomar justamente en la adolescencia porque me sentía muy mal. ujú, Y bueno, es un trabajo de largo aliento, pues, ¿no? Donde ujú, tienes que ver qué está ocasionando, porque, por ejemplo, hay justamente la depresión que no tiene un motivo, o sea, un porqué en específico. A veces es como que más difícil de procesarla, porque justamente no sabes o sea, tú ujú, dices, me siento tan mal y no sé por qué es. ujú. Y yo era así, o sea, era como que no sé por qué me siento tan mal, porque al menos en ese momento no estaba viviendo algo muy complejo, y digamos que todo estaba relativamente en orden, pero aún así me sentía hasta Ujú. el perno. Pero ¿cómo lo encararon? A través de terapia. Claro, Ujú. Y era... fue más o menos, no sé si recuerdas, porque fue hace tiempo, ¿no? O mm, sea, fue un trabajo que te tomó meses mm, para sentirte mejor, ¿no? A eso voy, al cambio de ánimo, porque claro, estabas con acompañamiento sí, psicológico. sí. Ella te ayudó a reconocer que no era normal todos Claro, estos pensamientos que tenías, claro, recuerdo pero... que eso fue un antes y un después, como que el Ajá, reconocerlo. sí, Y ahora el proceso de salir de fuera de eso, no me acuerdo, o sea, hicimos A, B y C, no me acuerdo. ajá, Pero digamos que paulativamente comencé a salir de eso. Y ok. ya dejé de ver y me di cuenta justamente de que la forma en que estaba viendo la vida no era, digamos, la mejor, ni tampoco era mi normal. Porque yo en ese momento pensaba que era mi normal, pues, ¿no? ¿Cuál es tu normal? Mi normal es que la vida tiene cosas buenas y malas. En ese momento era Ujú. como que me tocó esta vida de miércoles y ya, pues. O sea, no había este pensamiento más integrador de que la vida tiene cosas buenas y malas y que ya, ok, ahorita puedo estar pasando por un momento malo
pero si trabajo en esto, si digamos, junto los factores que me ayudan a justamente a sobrellevar esto, Ajá. voy a salir de esto. Para mí era una sentencia de la vida es así, punto. Ujú, Cuando era joven era digamos, esta depresión detonada por nada, ¿no? O ujú, sea, no hubo un evento detonador. Eh, y después, ya muchos años más tarde, ujú, sufrí una pérdida traumática. A la par, alguien dentro de mi familia también se enferma de nuevo, y ahí es donde yo vuelvo a caer en un estado depresivo. ujú, Eh, Obviamente estaba muchísimo mayor ujú. y ya estaba estudiando psicología, entonces fue muchísimo más fácil como que decir como que, ok, o sea, De nuevo. sí, me Ajá, estoy deprimiendo, hay que trabajar. claro. Y y sí, entonces, por ejemplo, en este momento que te estoy contando, sí hubo un detonante, que es este La evento pérdida. traumático. Ujú. Ujú. Ah, ok, y consideras que también, aparte de que ya estabas estudiando psicología, todo este trabajo que hiciste con tu psicóloga en ese momento te ayudó de cierta manera a entender mejor lo que estabas pasando y tal vez salir, no salir, pero Tener más recursos. tener más recursos para Sí, recuperarte. sí. Comenzando primero por el simple hecho de saber pedir ayuda, Ujú, ¿no? Como que esto me está superando y necesito ayuda. Y saber que, o sea, no estancarme en que esto es así y ya, pues, ¿no? Sino que saber reconocer de que estoy teniendo, por ejemplo, pensamientos que no van acorde a la realidad, que son pensamientos tal vez un poco más pesimistas, que no me estoy sintiendo bien en general ujú. y comenzar a trabajar en ello, pues, ¿no? Y justo ahora que hablas de pedir ayuda, Mm. ¿es fácil pedir ayuda estando en este estado? Creo que depende de la situación de cada quien, ¿no? Porque primero, de nuevo, tenemos el estigma que se le presenta en la sociedad. Entonces, creo que ahorita vivimos en una sociedad que como que nos sobreexige, ¿no? Como que, y esa sobreexigencia también tiene que ver mucho con el estar al 100%, ¿no? Ujú. Como que estar estudiando, estar trabajando y siempre estar dando nuestro 100%, ¿no? Multitasking. Sí. Entonces, y entrar a eso y decir, ¿sabes qué? No puedo, necesito hacer una pausa porque estoy deprimida, es como que la gente te va a mirar, Claro, o que está ¿no? fallando Sí, de alguna y tú manera. te vas a comparar con el resto y vas a decir, no estoy al nivel, ¿no? Ujú, Entonces, hay mucho tabú alrededor de eso. ujú. Eh, entonces, la gente prefiere callar, ¿no? Entonces, si una cosa es el estigma, después tu situación socioeconómica, ¿no? Dependiendo en cuál sea tu estatus socioeconómico, vas a poder, uno, manifestar sin que te juzguen, y dos, acceder a la ayuda necesaria, ¿no? Ujú, Entonces, porque sabemos que la ayuda en cuanto a lo que es salud mental no es barata, uno, ujú, y entonces no está al alcance de todos. ujú. Entonces depende de muchos factores en general. En tu caso, ¿a ti te resultaba fácil o era muy complicado? A mí me resultaba fácil porque uno ya había tenido la experiencia de joven, Ujú, y porque dentro de mi familia justamente no había este tabú, ujú, ¿no? Entonces, eh, mi familia me dio como que la confianza para, si es que en algún momento se volvió a repetir, poder decir como que, ¿sabes qué? Necesito ayuda, necesito ir al psicólogo, ¿no? ajá, Entonces, las veces que necesité ir por A o B motivo, no solo por la depresión, ujú, simplemente necesitaba decirlo y pedirle ayuda. Y dos, bueno, he tenido la suerte de tener como que ciertos privilegios que me han podido justamente permitir adquirir la ayuda en cuanto a salud mental. Entonces, yo tuve la suerte, pero claro. hay muchas personas que Mm, no tienen sí, esa o suerte. sea, no, no es fácil también porque creo que en el contexto que vivimos Ujú, no está muy... Bueno, ahora es mejor, o sea, ahora la salud mental está mucho más valorada, pero no sé, creo que el contexto de las familias latinas es esto que acabas de mencionar, ¿no? De echarle puncha, o uy, sea, sí. de trabajar.
no importa si estás desganada, no importa si no te gusta tu trabajo, no importa si te estás sintiendo incómodo, no importa, o sea, tú tienes que lucharla como sea. Sí, ¿cuántas veces yo no he escuchado como que, o sea, dentro de mi área, que me decían, no, es que señorita, ella tiene que aprender a seguir, y no es así de simple. ¿Entre psicólogos? Tu psicólogo y tu paciente o el padre de tus pacientes. Ah, ya, ya, ya. Ya, entonces hay esta idea de que simplemente con echándole ganas, ¿no? Entonces alguien me decía, ¿no? Como que señorita, no, es que ella tiene que aprender a sobreponerse y seguir y lucharla. Yo como que, No. sí, O o sea, sí, sea, pero no, no tan rápido, ¿no? claro, o sea, hay un proceso, Ujú. hay también que ser compasivo con la persona que está atravesando esta situación y si eres tú, también aprender a ser compasivo con uno mismo. Claro, porque tampoco está bien sobrepasar pues todos tus estados de ánimo. O sea, si te estás sintiendo mal y de alguna forma a veces el cuerpo lo manifiesta, o sea, estás Mm, muy cansado, tienes un montón de dolores de cabeza o no puedes dormir, es como que pasar sobre eso porque tienes que cumplir. O sea, a veces sí, hay que hacerlo, pero yo creo que hay que también parar un ratito y decir, oye, o sea, ¿qué necesito? ¿Qué me está pasando? ¿No? Porque al final puede volverse grave. O sea, hasta claro, te porque puedes enfermar, no solo de depresión, también de muchas más cosas mm, por tener estos, o sea, por ignorar lo que te está manifestando tu cuerpo, ¿no? Y el agotamiento extremo, los dolores de cabeza, o sea, hay tantas enfermedades que se originan por simples cositas que vamos ignorando día a día. claro, o sea, como tú dices, la depresión inicia y digamos que acarrea consigo el cuerpo físico, ¿no? Porque Ujú, estamos hablando de una enfermedad mental aquí arriba, un estado de ánimo, y qué pasa cuando no se, digamos, mira a tiempo, no se atiende a tiempo, ujú, comienza a arrastrar también lo físico, ¿no? Entonces, como tú dices, el sueño, uno, dolores de cabeza, hay personas que eh, se contracturan, que les duele partes del cuerpo, mm, que incluso pueden desarrollar, por ejemplo, enfermedades como colon irritable, dependiendo el- la situación que están viviendo, ¿no? Si es ajá, muy estresante, muy, sí, pues muy estresante, colon irritable, por ahí hay gente que le da náuseas. ajá, Entonces, sí, o sea, va a haber una somatización del problema si es que no se atiende a tiempo. ujú. Claro, por eso, o sea, felizmente, como digo, está un poco menos, ¿cómo se dice? Destabuizado. O sea, ya no es tan tabú, pero aún así, pues depende del entorno, depende del contexto social, depende de muchas cosas. Pero es importante justamente visibilizar el tema Mm, y pues hablarlo, ¿no? Porque en este caso, como comentas, tuviste la suerte de estar en un entorno muy transparente, o sea, de una familia que supo tener esa empatía y reconocer que la salud mental es algo importante y ujú. darte estas herramientas, ¿no? Pero a ver, fuera de tu familia, ¿cómo te has sentido, no sé, con tus amigas? O sea, ¿cómo? Entiendo que acudas también a tus padres o a tu psicóloga de primera mano, porque claro, quizá es un entorno mucho más cómodo, Ujú. pero, por ejemplo, ¿cómo era el mostrarse a los demás atravesando una depresión? Mm, recuerdo que cuando estaba más joven, o sea, la adolescencia, Ujú, era una cosa y que también le pasa a un montón de gente, ¿no? Una ujú, cosa de sentirme muy sola, ujú, a pesar de que salía o hacía mis actividades, ¿no? ujú, Y era también una cosa de reconocer de que teniendo tantos privilegios, aún así como que no me era suficiente para sentirme bien. ujú. Entonces por eso era como que veía a mi alrededor y era como que, ¿qué está pasando conmigo? Ajá. Eh, y ya bueno, más adelante, cuando ya uno madura un poquito, Ujú, y ya también tienes un círculo social un poco más consolidado, como que por ahí recurres más a, a esta red de apoyo, pues, ¿no? Cosa que no es fácil, ujú, eh, porque no es fácil de explicar, nunca es fácil de explicar. Sobre todo cuando no hay una razón en concreto, ¿no? Como que estoy deprimida porque, ajá. no sé. Entonces, pero si es que llegas a tener un círculo, una red de apoyo
bastante consolidadas, sí puedes ir a recurrir a ellos Ujú, y sí vas a encontrar calma y el apoyo que se necesita. Es más, es una de las cosas que se recomienda mucho cuando alguien está pasando por un episodio así, ¿no? Como que ujú, tener en claro quiénes son las personas que conforman la red de apoyo, ¿no? Tanto en episodios moderados como de depresión mayor, eh, inclusive para personas que están, por ejemplo, en depresión mayor y que están con pensamientos bastante oscuros. Porque la red de apoyo justamente hace eso, te sostiene, ujú. como que es un poquito tu cable a tierra. En mi caso, pues, como te digo, ya tenía esta red de apoyo, sí iba o acudía a ellos y como que me hacían como que calmar un poco ya sea el sentimiento de tristeza y desolación, como también la ansiedad, por ejemplo. Ujú. Ok. Y, o sea, en este caso que me imagino, no, por lo que dijiste, ¿no? Estabas en la universidad. ¿Mm? Ok. Y al momento de socializar, por ejemplo, o sea, ¿te sentías con ánimos de hacerlo? ¿Preferías simplemente como que, no sé, regresar a tu casa? ¿Evitabas las reuniones sociales, no? En mi pico Ajá, no tenía ganas de nada. de nada. O sea, recuerdo que, porque cuando estuve en la universidad y tuve ese episodio, o sea, cuando me deprimí estando en la universidad, fue porque tuve una pérdida traumática. Ujú, Y a los pocos días, no pocos días, no unas semanas, era el cumpleaños de alguien de mi círculo. Y me invitaron, pero yo no tenía cabeza para, para ir. sí, ni ánimos tampoco. O sea, Ujú, hacía, digamos, lo básico, y ujú, aún así es como que ser funcional dentro de una depresión. Por eso pienso que mi depresión era una depresión leve, moderada, nunca fue depresión mayor, porque si era depresión mayor no hubiera podido hacer ni la mitad de las cosas que hice. ujú, Entonces, mínimo era como que levantarme todos los días, bañarme, ir a la universidad, eh, estudiar, prestar ujú, atención, cosa que o sea, se ponía mucho más complejo, por ejemplo, prestar atención, no, o sea, como que estar ausente, estando presente, era mucho más complejo. eh, entonces podía hacer estas tareas básicas, ¿no? Pero o sea, pídeme en ese momento hacer algo social, no. ujú. O sea, simplemente cumplía con estas cosas, que ya es bastante para una persona depresiva. Yo en ese momento, por ejemplo, sentía que estaba llevando como que unas cadenas a cuestas, me pesaba Mm, todo. ujú, Entonces, sí. Pero hay personas que, como te digo, no pueden hacer esto, que la depresión es tal que literalmente no pueden consigo mismos, entonces o se quedan en cama o simplemente no les dan la energía para hacer estas actividades, por ejemplo, mentales, pues, ¿no? ujú, Entonces no hay atención, no hay memoria, la memoria se te pone como que muy frágil, como que no registras bien, ujú. entonces es más complicado. Y para nosotros que estamos del otro lado, o sea, por ejemplo, yo, por suerte, o sea, no he tenido un episodio depresivo. Mm, A ese, bueno, no he tenido ningún episodio depresivo, o sea, obviamente he estado triste, sí han habido momentos en los que, claro, se complica un poco más. Pero, o sea, ¿qué podríamos hacer nosotros que tenemos la suerte de no padecerla, pero de alguna manera podemos estar en contacto con alguien que tiene depresión, mm, ¿no? O sea, ¿cómo podemos acompañar a alguien con depresión? ¿Qué te ha funcionado a ti de ese círculo de apoyo que mencionas? ujú, Eh, si es que ha habido algo que te ha funcionado. O sea, ¿qué es lo que te ayudó a ti? mm. Y desde lo personal y también desde lo profesional, o sea, como psicóloga, ¿tú qué recomiendas hacer para acompañar a una persona que puede estar entrando en una depresión o vive con depresión? Mm, Primero creo que es el hecho de ser empático con el otro, ¿no? O Ujú, sea, claro, ahorita me estás hablando de amistades, ¿no? Pero en general, o sea, ser más empático con el otro en general, porque tú no sabes lo que está pasando la persona que se te cruza ujú, en sus cuatro paredes, ¿no? claro. Entonces,
ser empático en general con la gente. Ahora, cuando ya hablamos de que tienes conocimiento de que alguien está pasando por una depresión Ujú, y eres parte de su círculo, eh, y claro, obviamente cuando, por ejemplo, alguien te dice, ¿no? Como que sabes que estoy pasando por esto, esto y esto, como que la gente o se asusta y por lo mismo que se asusta como que quiere hacer, o sea, dime qué hago esto, hago lo otro, ¿no? Como que intenta como que compensar de alguna forma. ujú. eh, y a veces simplemente es el acompañamiento, ¿no? De la persona. ¿A qué me refiero? Hacerle a saber a la persona de que estás ahí, de que si necesita algo, tú puedes ayudarla si es que lo pide. Y y eso, a mí, por ejemplo, me bastaba con eso. O sea, no necesitaba que estoy deprimida, haz por mí la tarea. O yo qué sé, ¿no? O hazme sentir mejor, no sé, distráeme, no sé. No, yo no necesitaba eso, simplemente era como que saber que el otro está ahí era suficiente para mí. Porque lo demás, o sea, pedir que el otro interfiera en tu... ¿Proceso? Sí, a veces como que uno o sea, no se puede. O sea, sí, no puedes, o sea, intervenir a ese nivel, pues, ¿no? No, o sea, Como, por eso te digo, es ajá, un no puedes acompañamiento. Es como que sufrir por el estoy otro. ahí, claro, es como que te estoy Ajá, tomando la mano mientras atraviesas este momento difícil, ¿no? Y a veces con eso basta, ¿no? claro, o sea, Y si necesitas sí, algo más, pues estoy ahí para escucharte, ¿no? O sí. sea, tus palabras no van a ir al vacío. Si necesitas algo más, yo voy a estar ahí para escucharte y si es necesario, pues brindarte la ayuda que necesitas en ese momento. Ujú. Pero muchas veces, como te digo, basta con el acompañamiento, sobre todo, como te digo, si eres parte de la red de apoyo, si eres familia, Estar ahí, estar ahí. simplemente estar ahí. Sí. Sí, o sea, sí creo que, bueno, a mí, no creo que nunca me dijiste estoy deprimida tal cual. No, bueno, en la del... Cuando estaba en la universidad creo que era bastante evidente. Exacto. O sea, claro, yo obviamente sabía porque, bueno, hubo una pérdida, o sea, como dices, fue bastante traumática. Ujú. Y ahora siento que pérdida puede sonar a que perdiste un bebé, pero no No, es eso. alguien falleció de una manera bastante trágica. Ajá, Y y bueno, pues fue se le dice, pues una pérdida, un duelo traumático, ¿no? Porque literalmente marca un antes y un después. Y sí, pues fue un Cl- evento disruptivo. claro, por eso yo estaba también atenta porque sabía, ¿no? Que, bueno, una muerte, pues, de una persona cercana todavía es algo que muy difícil de manejar. Entonces sí recuerdo que, o sea, estaba atenta, pero por ejemplo no sabía que eso te iba a llevar, o sea, no sabía que habías tenido depresión. Es que de nuevo, como te digo, la depresión es muy silenciosa para las Claro, personas. claro, claro, Entonces, claro. este dicho, ¿no? Como que la procesión se lleva por dentro, ¿no? Y Ujú. claro, tú, cuando estabas conmigo y hablábamos del tema por ahí, me veías llorar. Claro, pero era lo normal dentro de un duelo. Claro, pero Ujú, lo que tal vez vivía dentro de las cuatro paredes era que, por ejemplo, durante un mes no había un día que no llorara, ujú. ¿no? Y mucha culpa, ¿no? Entonces, insomnio, flashbacks. Eh, pero ahorita, por ejemplo, flashbacks no es necesario de una depresión, es más de un evento traumático, pero acarrea, pues no, o sea, jala. Y Ujú, es una cosa de que, repito, o sea, una depresión dura, comienzas a contar si quieres a partir de las 2 semanas a más. Esto me duró meses. Eh, entonces sí, era una cosa muy difícil de llevar. Entonces, igual seguía siendo funcional, iba a la a la universidad. universidad, recuerdo que estaba, por ejemplo, en exámenes finales, Ujú. estudiaba llorando, pero estudiaba. Me metía a hacer cursos en verano y ya bueno, los pasaba, pues no, todo, Ujú. digamos, para quien observaba desde afuera, todo normal.
pero Sí, yo en ese momento sentía literalmente que me pesaba el alma. claro. O sea, sí, obvio. Pero también a lo que voy es el hecho de que, claro, ante un duelo uno puede estar un poco más atento, ¿no? A cómo es que esta persona Ah, sí. va a transitar una depresión, o bueno, todo lo que viene, pues, ¿no? Post el fallecimiento de esta persona. Mm, Pero claro, o sea, sí hay que, me parece, ¿no? Como parte del círculo de apoyo de las personas que, en general, ¿no? Parte de la empatía. O sea, si ves que tu familiar o una amiga, lo que sea, tu pareja, ¿no? Tiene ya un poco estos síntomas, o ya desde que lo ves desganado, ¿no? Con tristeza, ya sea a raíz de algo mm. notorio como esto, o que simplemente la rutina le está chocando de alguna forma. Como que estar ahí, ¿no? O sea, Claro, simplemente manifestarte sí, como quien tiene un mencionar que estás genuino ahí. interés por la otra persona. Ujú. Sí, porque como te digo, a veces como que nos asusta, ¿no? Como que, ¿qué hacemos, no? Como que... Así obvio, o sea, yo tampoco sabía qué hacer, porque obvio, cuando muere una persona, o sea, es horrible, Claro, ¿no? y Entonces, en tu caso, en ese caso fue peor, fue mm, más que horrible, porque no fue natural. natural. Bueno, el punto es que Ya hablaremos de ello. sí, ya hablaremos de eso, pero, o sea, obvio, no sabía todo lo que se venía, cómo lo ibas a Manejar. gestionar, a manejar. Si bien, claro, fuiste muy funcional igual, Mm, eh, pues obviamente a mí me dolía, pues, ¿no? Ver que también estabas muy... O sea, estabas viviendo el duelo, pero ujú. a nadie le gusta ver a alguien que quiere llorar, pues, ¿no? Entonces sí, obviamente estaba como que... Pero creo que, por ejemplo, por ahí me acuerdo de situaciones donde tú estabas, ¿no? Entonces, creo que se puede distinguir, porque obviamente no todo duelo lleva a una depresión, ojo, ¿ah? Claro. Entonces, porque normalmente un duelo, o sea, cuando pierdes a alguien, cualquier tipo de pérdida, rompiste con la pareja, alguien se murió, Ujú, eh, va a venir sí o sí con una tristeza, es una pérdida de todas maneras, ¿no? Pero la diferencia es, o sea, ¿dónde está la diferencia para comenzar a notar que ya comienza a ser ya una depresión, que es justamente cuando comienza a interferir demasiado en tu vida, cuando la persona como que no ujú, se ha como que autogestionado, autorregulado, perdón. ujú. Eh, y, por ejemplo, por ahí creo que un par de veces me escuchaste llorar. No era un llanto normal, era un llanto un poco más Ah, desgarrado. ujú, Por ahí también recuerdo haber como que dicho como las cosas que pensaba. Y había mucha culpa. O sea, yo ahorita ujú, recuerdo las cosas que te decía y era como que muchísima culpa. mm, Y entonces sí. ahí es cuando dices como que, ok, esto no es un duelo normal, es un duelo un poco más grave y puede estar trayendo consigo una depresión, ¿no? Entonces Ujú, ahí están las diferencias, ¿no? ujú. Entonces, sí, también prestar atención, digamos, a esos indicadores que pueden estar indicando, valga la redundancia, de que algo no está, digamos, yendo por el camino más idóneo. Claro. Estar muy, muy, muy atento, ¿no? Pero bueno, ya para ir cerrando el tema, dos preguntillas. Dime. ¿Y consideras que la depresión se cura o se aprende a gestionar? Um, Hay personas que no la vuelven a tener. Mm, Eh, pero también, o tal vez lo que yo he visto es que son personas que vuelven a caer en ciertos estados de ánimo, pero justamente lo que tienen o lo que se pretende es justamente que enseñarles a gestionar esto para que la siguiente vez que si es que pasa, se vuelve a pasar, porque la vida siempre está corriendo, o sea, la vida siempre está pasando, entonces puede pasar, ujú, o sea, puede ocurrir cualquier cosa, entonces por ahí vuelves a entrar en un estado un poco más depresivo y no triste. ajá, Entonces, que tengas justamente las herramientas de la vez anterior ujú, para poder gestionarte mejor. Y si sabes que, digamos, tienes una, digamos, tendencia a caer en estados depresivos, pues pedir la ayuda correspondiente, ¿no? ujú, Porque, claro, puedes tener a tu red de apoyo y una familia muy comprensiva y no haber ningún tabú a tu alrededor, pero aún así hay cosas que no podemos gestionar solos. Entonces, hay veces, sobre todo dependiendo del nivel de depresión que tengas, no solo necesitas ser profesional, sino también te necesitas fármacos. mm.
Entonces, porque claro, ahorita estamos hablando de depresiones situacionales, ¿no? Pasa algo o estás, digamos, jalando una situación pendiente del pasado Ajá. y detona, ¿no? Pero hay personas que tienen también desbalances químicos, porque sí, Ujú, porque cosa genética a veces, ujú, y también necesitan fármacos o también un evento disruptivo, un evento en concreto que desata una depresión, pero también, no, o sea, se intenta trabajar en lo psicológico, sí, pero no es suficiente, entonces también vas a necesitar fármacos. No es en ujú. todos los casos, pero sí hay en que sí se necesita, digamos, una ayuda extra. Entonces, Por eso es importante hablarlo. O sea, acudir y sobre todo con un profesional, pues, ¿no? claro, para saber qué Ajá. necesitas, ¿no? O sea, porque, claro, ya solo con terapia a veces no es suficiente. A veces sí necesitas un fármaco, a la ayuda de fármacos. Pero cada episodio, no cada episodio, cada persona es distinta, pues al final es Sí. importante, como decimos, ¿no? O sea, si bien esto es un espacio para abrir conversación, o sea, si tú has sentido ese tema, o sea, si tú has sentido alguna de las cosas que ya he mencionado, quizá pues pedir ayuda, buscar a alguien que sepa un poco más del tema o bueno, directamente un terapeuta, ¿no? Mm. Pero bueno, justo, y la última pregunta sería, siguiendo esa onda, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por esto? Eh, o que ha pasado por ello, tiene tendencia también a, o no sabe si va a volver a vivirlo, ¿no? Uno, mucha paciencia porque no es algo que, uy, mucha paciencia porque no es algo que, digamos, va a pasar de la noche a la mañana. Que seas bastante compasivo con tu proceso, compasivo contigo mismo, Ujú, que no es un proceso lineal. Va a haber días buenos, va a haber días muy buenos y va a haber días malos que vas a pensar que estás retrocediendo. Pero, repito, no es un proceso lineal. No porque tienes un mal día significa que estás retrocediendo. ujú. Eh, y bueno, si no, si es alguien, un amigo, un conocido, alguien que busque la ayuda correspondiente, ¿no? Porque claro, tenemos o tienes la suerte de tener un buen grupo de amigos, familia, pero a veces, como estaba mencionando, no es suficiente, ¿no? Y necesitar la ayuda no está mal. A Ujú, veces sí está mal visto, a veces parece que te pueden juzgar porque estás yendo al psicólogo o al psiquiatra, entonces ujú. eh, poner de lado eso, porque esas voces siempre van a estar, ponerte en ese primer lugar para poder, digamos, seguir con tu vida, recuperarla y seguir siendo, digamos, la persona que solía ser, ¿no? Sí, o sea, algo que también o sea, hemos hablado en otros episodios, ¿no? Es importante escucharte, saber qué es lo que tú necesitas y dejar de lado mucho, o sea, a veces la opinión de los demás es muy, o sea, va más a un, ¿cómo se dice? Juzgarte, ¿no? O sea, no es, y no, eso no es algo Sí, como te digo, positivo, no es algo genuino, no hay un interés mm, genuino, simplemente viene de parte de los sesgos que tiene cada persona. Entonces, si una persona piensa que pedir ayuda o ir al psicólogo es porque estás loco, porque nos estás exagerando, pues oídos sordos, nada más, no, tú tranquila o tranquilo con lo que necesites, o sea, si estás sumida en una depresión, en un estado de tristeza constante, ya sea a raíz de un suceso traumático o porque no estás contenta con tu realidad, con tu entorno familiar, han habido problemas que quizá te han desencadenado a este estado. O sea, reconocer que, o sea, primero, sí, bueno, reconocer que necesitas ayuda quizá profesional o ayuda profesional, pero también que, o sea, ese no tiene que ser tu normal. O sea, justamente hay un lugar mejor, o sea, va a haber, ¿no? Si es que te animas a salir de eso, pero para ello, pues hay que reconocer en el punto en el que estamos y también animarse a callar a todo el mundo y tomar tus propias decisiones, ¿no? Y muchas veces no se puede tampoco pagar un servicio o una terapia, pues, mm, ¿no? Porque claro, no es que sea tan accesible, pero sí hay, creo, sí hay servicios que son gratuitos, gratuitos. sí.
Entonces, no es que no puedas, o sea, creo que a este punto la excusa un poco de no hay ayuda, o sea, sí hay, pero a veces hay que aprender a buscarla, ¿no? O sea, Sí, o sea, no te voy a decir que es meterte, fácil buscarla, exacto, no es pero fácil, sí hay. pero hay. O Ujú. sea, justamente, de hecho, tú estás en un voluntariado, ¿no? Sí, Ajá, entonces sí hay lugares que ofrecen la ayuda a muy bajo costo o incluso a costo cero. Pero claro, o sea, por lo que he visto, no están anunciándolo, lamentablemente, por ejemplo, en la tele, en las redes sociales y así, ¿no? Entonces, a veces hay que hacer un poquito más de research para encontrar estos lugares, ¿no? Pero de qué hay. Y claro, sería magnífico de que justamente tal vez que se haga más público esta ayuda, estas ayudas más gratuitas sociales. sí, o Ujú. a muy bajo costo, ¿no? Claro, o sea, pero el tema es que, claro, si buscas, encuentras, ¿no? O sea, Sí. de qué hay. Mm, La cosa es, como decimos, reconocerlo, o sea, reconocer que necesitas esta ayuda y también, o sea, animarte a escribir, a hacer todo este proceso que es buscar, quizá te va a tomar un poco más de tiempo, pero igual ya estás haciendo algo para tu mejoría. mm, Entonces, o sea, siempre es, o sea, incluso, ¿no? Igual tal vez necesitas hablarlo con alguien de confianza primero antes de animarte a buscar, como para también eh, saber, ¿no? Que, o sea, está bien hacerlo, ¿no? Porque puede que te abras más con una amiga, o tu mamá, tu papá, o una tía, quien sea, y te animen también a buscar ayuda, ¿no? O sea, eso es lo primordial, empezar a hablar y no tener miedo de hacerlo, ¿no? Porque, claro, como hemos dicho también, estos estados son, pues, en el mejor de los casos transitorios, ¿no? O sea, se puede salir de ahí. claro, si se llevan bien, son transitorios, duran, sí, no son fáciles de, digamos, salir de, pero pueden llegar a ser transitorios y también te brinda, o sea, si pides la ayuda correspondiente, la ayuda te va a brindar estas herramientas para que justamente puedas, si es que vuelve a pasar, lidiar con ello en el futuro, ¿no? Ujú. Eh, entonces sí, Sí, nada más animarles si es que, bueno, si están pasando por esto o si conocen a alguien que está pasando por esto, puedes visibilizar el tema, eh, hacer, o bueno, empezar esa conversación que puede ser incómoda, sí, a veces, pero sí, o sea, si piensas que alguien está justamente atravesando por un mal momento y que está tal vez depresivo, pero no te lo ha manifestado, a veces la mejor forma, digamos, de abordar el tema es yendo de frente al tema, como que te sientes bien, estás pasando por un momento depresivo, y preguntarle, ¿no? Como que estás seguro que puedes lidiar con esto solo, porque hay ayuda y podemos ir sí, juntos, averiguar podemos juntos. buscar juntos, podemos Ujú, buscar la ayuda correspondiente juntos, ¿no? ujú. Entonces, sí, o sea, la mejor forma también de abordar estos temas es yendo de frente y sin tabúes. Sí, así que bueno, eso es justamente lo que hemos querido hacer con el episodio de hoy, ¿no? O sea, quitar ese tabú, hablarlo Mm. aquí en este espacio porque creemos que es importante. Sí, también mencionar para las personas que están pasando por esto, o sea, sé por experiencia propia de que parece que no hay salida, Ujú, que tu vida siempre va a ser así y en ese momento pues siempre se ve como que todo de forma muy pesimista, muy dark, ujú, eh, pero no, eso no es, digamos, todo, no es y no tiene por qué ser tu normal, ujú, ¿no? Entonces, como estamos diciendo, ¿no? Como que anímate con esa pequeña fuerza, ese pequeño aliento en buscar ayuda y vas a poder ver justamente esa salida que tanto ansías. y bueno, desde acá nuestro granito de arena y para visibilizarlo nada más, Sí, abrir la conversación. Y bueno, hasta acá entonces. el episodio de hoy. Sí. Nos vemos la próxima semana con un episodio diferente. Veremos ya de qué hablamos en abril. Mm,
Pero es algo más light. Más dark, no mentira. Sí, más light. Más light. Creo que sí. Bueno, no se olviden de... Suscribirse, dar me gusta y activar la campanita. Y también de seguirnos por ahí. Estamos en redes sociales, En TikTok. en Instagram, TikTok. Instagram. Ahí. Bueno, entonces los vemos la próxima semana. Bye bye. Adiós.